En uno de los momentos más importantes y decisivos de toda la historia del antiguo Egipto, una familia, liderada por mujeres, consiguen expulsar a los Hicsos y así dar comienzo a la época más gloriosa que veremos en el antiguo Egipto, el Reino Nuevo, el Imperio. Hola, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más al Soplo de Jequet. Yo soy Alasne de Orol, empezamos. Y como decíamos en la intro del vídeo, hoy vamos a hablar de una de las familias probablemente más importantes de toda la historia del antiguo Egipto, que marcó el inicio de uno de sus periodos más gloriosos, como es el Reino Nuevo, el Imperio Nuevo Egipcio, y esa es la familia Ahmosida. Y es que pocos arquetipos nos llegan más al corazón como el de una madre, como el de una madre luchadora, una madre que pelea y que lucha por los suyos, por sus hijos, por su familia, por su pueblo y por el pueblo egipcio, como lo fue Ajotep o lo fue toda esa saga de mujeres, esa matriarca Teti Serri Marea Ajotep, esa hija divinizada Ahmose-Nefertari, toda esta saga de mujeres poderosas, de fundadoras de este reino nuevo, de esta época del imperio egipcio, el imperio nuevo, una de las épocas más gloriosas y prósperas de toda esta historia que tanto nos apasiona del antiguo Egipto. Hemos hecho referencia en varios vídeos a una cronología aproximada del antiguo Egipto, de estos tres grandes reinos, el antiguo, el medio y el nuevo, con sus periodos intermedios, etc. Bien, pues este reino nuevo va a venir tras el segundo periodo intermedio. Tanto en el primer periodo intermedio como en el segundo periodo intermedio, épocas que se caracterizan por una descentralización del poder, vemos, que también hemos hablado en algún otro vídeo, una serie de reyes, los reyes Antef, que los vemos tanto en el primer periodo intermedio como en el segundo. De hecho, probablemente ellos se sientan identificados y por eso comparten este nombre Antef. Cuando hablábamos del canto del arpista, realmente sí se refiere, probablemente esté elaborado durante el primer periodo intermedio, pero es en la tumba de Antef VII, ya en el segundo periodo intermedio, donde aparecería esa copia del canto del arpista. Bien, pues en este segundo periodo intermedio, que también van a ser muy importantes, bueno, en el primer periodo intermedio más la necrópolis del Tarif y en el segundo periodo intermedio la de Draw el Naga, que realmente están al lado, están muy cerquita, y luego de ahí partiría una carretera que iría ya hacia el Valle de los Reyes, y desde Draw el Naga hasta este lado subes una cuestecita y ahí estaría Deir el Bahari. Bueno, yo digo una cuestecita porque para mí realmente está cerca, yo eso me lo he hecho andando varias veces y realmente está bastante cerca. Y luego de Ir el Bahari, que está el templo de Hatshepsut, pues ahí al lado también está el Asasif, que hay muchísimas tumbas, luego las de los nobles, etc. Pues tanto en el Tarif como Draw el Naga, que son importantes en el primer y segundo periodo intermedio, sobre todo Draw el Naga en este segundo periodo intermedio va a ser muy importante, va a ser lugar de enterramiento pues de muchas personas importantes y también reyes y reinas de este segundo periodo intermedio, este final de la 17ª dinastía tan importante que van a aparecer esta gran familia Ahmosida y que va a dar comienzo con esta lucha que va a llevar con los Hicsos, este pueblo, como hemos dicho en el segundo periodo intermedio, el poder está descentralizado, con lo cual aquí estarían en Tebas, estos tebanos de siempre, de toda la vida, y en el norte habían entrado, desde el norte por la franja sirio-palestina, este pueblo, estos llamados Hicsos, que se habían hecho con Avaris, se habían hecho con el norte, y bueno, pues estaban rivalizando en poder y probablemente lo que querrían es hacerse con todo Egipto. Con lo cual aquí esta familia tebana lo que va a hacer es plantar cara a estos Hicsos y va a lograr expulsarlos. Y al expulsarlos se va a unificar de nuevo otra vez Egipto, el Alto y el Bajo Egipto,
el alto es el sur y el bajo es el norte, con esta familia ahmosida, con el hijo de Ajotep, que es Ahmose, y dará comienzo lo que denominamos Reino Nuevo, el Imperio Nuevo Egipcio, esta época tan gloriosa donde están la mayoría de estos faraones tan importantísimos. La 18 dinastía es una dinastía de las más importantes de toda la historia del Antiguo Egipto y que vamos a ver un poco, a desgranar a continuación. Una de las particularidades que vamos a ver en esta familia, una preciosa particularidad, tiene que ver con el nombre que van a llevar casi todos los miembros de esta familia, tanto en hombres como en mujeres. Y viene denominado por una raíz que es Ia o Ie. Esto significa luna. La luna, el satélite de la luna. Si bien es cierto que es probable que también vendría alguna divinidad anterior lunar, este nombre acaba designando en esta época a la luna. Y lo vamos a ver en los nombres, como hemos dicho, tanto en hombres como en mujeres. Vamos a ver Iames o Ahmose, como el primer faraón que vamos a ver ahora de la 18 dinastía, que realmente viene a significar algo así como nacido de la luna o hijo de la luna o hija de la luna, porque lo van a llevar tanto hombres como mujeres. Lo vemos en Ahmose, este primer faraón, pero lo vemos también en su hermana y esposa Ahmose Nefertari o Iahmes Nefertari, con lo cual lo vamos a ver prácticamente en casi todos los miembros de la familia, tanto en hombres como en mujeres. Luego también tenemos Iahotep o Ajotep, como la gran reina guerrera, la madre de Ahmose, que vendría a ser algo así como la luna está satisfecha o está en paz. Que el sufijo Jotep lo vemos pues, en muchísimos nombres, Amenhotep, etc. Es muy común ponerle luego ese sufijo a los nombres. Bien, pues esta familia ahmosida, que lleva este nombre tan bonito, lleva la luna en sus nombres de toda la familia, tanto los hombres como las mujeres, es un fenómeno curioso y muy bonito. Empezamos ya a ver la aparición de estos nombres relacionados con la luna, ya un poco con estos Antef de la segundo periodo intermedio, con Ugep-Per Antef, que es Antef V, su madre se llamaba Ie, vemos una estela de un tal Ia-Nefer, y luego si lo vemos ya desde estos Antef en el segundo periodo intermedio, a la vez también vamos a empezar a ver como en Tebas, ya no solo en la familia real, sino en la gente más común, nombres muchos también con la raíz Tet, como Teti, Tetinefer, que quizás vengan también de Tot. Es interesante recordar que si Ia viene a designar a la luna, tenemos dioses lunares como Tot. Tot es un dios lunar, el dios pues, de la escritura, de los escribas, etc. De hecho, luego en la 18ª dinastía tenemos a los Tutmósidas, Tutmosis I, etc. Tut viene de Tot. Y luego también, por ejemplo, los dioses principales en Tebas aquí en el Reino Nuevo son Amón, el oculto, Mut, que es su esposa, que es Mut también, es curioso, la palabra es también para designar madre, que es el buitre, y luego entre Amón y Mut, su hijo sería Honsu, que es otro dios lunar. Bien, pues esto ya como curiosidad, vemos que ya empieza aquí a llamarse la mayoría de los miembros de la familia con este nombre de la luna. También un dato curioso es que pues desde este Antef V hasta más o menos el final de Ahmose, de este primer faraón que vamos a tener en la 18ª dinastía, normalmente el símbolo para la luna se hace con las puntas hacia abajo. Lo voy a poner aquí. Y sí que es verdad que a partir ya desde el final más o menos de Ahmose se cambia y se le ponen las puntas hacia arriba. Puede parecer también un poco como unos cuernos, ¿no? Y este dato es interesante, el de los picos, diría, hacia abajo o hacia arriba, pues por ejemplo para datar elementos, pues saber que más o menos hasta esa fecha se utiliza hacia arriba, con las puntas hacia abajo y luego se cambian hacia arriba. Y esa expulsión de los Hyksos, que estaban dominando por el norte, ¿cuándo comienza este reino nuevo? Los Hyksos que se habían hecho con Avaris, además es un dato curioso porque al rey de ellos, de los Hyksos que estaba en ese momento, se le conoce como, bueno, tiene diferentes nombres, Apopi, o un poco lo que podría ser Apophis. Si os fijáis que podríamos decir equivalencia más bonita y más interesante, es curioso, es una curiosidad mía, el gran enemigo de Ra sería ese Apophis en el inframundo,
En el Amduat, por ejemplo, es esa serpiente maligna que siempre intenta evitar que Ra renazca y así renazca cada día junto al sol. Y es Ra, a veces en forma de gato, de Miuti, que le acuchilla simbólicamente. Que en realidad a Apophis en el inframundo nunca se le llega a matar, porque si se le mataría, de verdad, el mundo acabaría. Lo que se le hace es simbólicamente acuchillarles, dominarle, se le mantiene sometido. Entonces Apophis siempre era el gran enemigo de Ra, que intentaba que renaciera. Pues es curioso cómo este rey de los Ixos se le conoce como Apophis también, a veces Apopi, diferentes nombres, pero Apophis me parece pues como una, no sé, es como hasta poético, ¿no? Ver cómo para ellos probablemente sería como ese Apophis que intentaba evitar que resurgiera Egipto, y son esta familia Ahmosida desde Tebas, esta familia tebana de toda la vida de los egipcios de siempre, la que va a plantar cara y va a plantar batalla de una forma muy valiente. Y es que es Sekenenra-Ta segundo, que es hermano y esposo de Ajotep, de la gran Ajotep, quien, bueno, pues con su ejército plantarán batalla, y de hecho Sekenenra-Ta es masacrado en batalla. Y tenemos su momia, que está aquí, que apareció en el escondrijo de El Bahari, en el DB 320. Varias de los personajes de esta familia, al igual que otros grandes reyes y reinas que van a venir después en este reino nuevo, van a aparecer en ese cachet, que es uno de mis descubrimientos favoritos, y os lo cuento en un vídeo en el canal. Os voy a dejar por aquí la etiqueta, porque eso sí que cuando acabe este, si os interesa, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. Bien, pues esta momia de Sekenenra-Ta, que muere masacrado en batalla, además se pueden ver muy bien sus heridas, son varias heridas muy duras que le hieren de muerte, pues varias que vienen de abajo hacia arriba en la cara, un machetazo, y bueno, pues le hieren mortalmente, probablemente en batalla de una forma muy violenta, pero consiguen coger su cuerpo y momificarlo, pues para darle su dignidad según los ritos egipcios. Se puede notar en la foto ese demacramiento, que se nota que ha muerto de una forma violenta. Bien, pues es Ajotep, la gran Ajotep, la que está dirigiendo el país desde Tebas, primero con su marido masacrado en batalla, y ahora va a ser como madre regente. Primero hay que decir que viene otro personaje llamado Kamose, y es Kamose quien iba supuestamente a suceder a este Sekenenra-Ta. Kamose no se ha llegado del todo a definir si puede ser hermano de Ajotep o hijo de Ajotep, que son las dos teorías siempre que han estado más con más fuerza, ¿no? Podría ser hermano o podría ser hijo de la propia Ajotep. Este Kamose, que también va a tener una gran importancia, al final va a acabar también muriendo. Y va a ser entonces sí Ahmose, que ese sí que es hijo de Ajotep. No sabemos si Kamose también era el hijo mayor, con lo cual sería hermano de Ahmose o sería hermano de Ajotep. Y es Ahmose, este hijo de la luna, según su nombre, hijo de Ajotep, quien va a acabar convirtiéndose en el primer faraón, en el primer rey de esta 18ª dinastía de este reino nuevo. Pero ¿qué pasa? Que Ahmose, en el momento en el que sube al trono, es apenas un niño pequeño. Si tenemos en cuenta que murió relativamente no muy mayor, entre los 30 y los 40, y los años que gobierna, pues probablemente subiría al trono siendo un niño, quizás 10 años, algo así. Con lo cual es su madre Ajotep la que tiene que ejercer la regencia en un momento tan crítico y crucial en la historia del Antiguo Egipto, con la batalla con los Ixos y ese momento tan brutal. Y es precisamente Ajotep, con su marido muerto, con Kamose también muerto y con su hijo siendo un niño nombrado rey, cuando tiene que ejercer el gobierno desde Tebas. Es ella la que, según nos cuentan, como vamos a ver ahora, la estela que luego le dedica a su hijo, que es la que reúne al ejército, la que proporciona al ejército, es decir, es como que dirige un poco ella la batalla, probablemente el asedio a Baris, es quien
quien gobierna y quien cuida al pueblo, cuida a Egipto, al ejército, quien le reúne y quien probablemente dirige toda esa batalla que finalmente va a acabar con los Hicsos y evidentemente cuando ha dirigido la batalla evidentemente luego es cuando se nombra a su hijo ya como faraón, pero que evidentemente una vez faraón y expulsado a los Hicsos sigue siendo un niño, con lo cual ella sigue ejerciendo su regencia hasta que Ahmose ya tiene una edad pues suficientemente adulta como para gobernar. Y su hijo, bueno, aparte de que a su abuela Tetiseri también la engrandece y la glorifica como probablemente la gran matriarca, haciéndole un monumento en Abidos, pero luego a su madre también le dedica una estela importantísima que se encuentra en el 8º pilono en el templo de Karnak, donde se nos dice algo así como glorificad a la dueña del pueblo, la que guía al pueblo, la que reunió al ejército, la que abasteció al ejército y a su pueblo, la gran reina Hotep, larga vida a ella, vida, prosperidad, salud. Bueno, pues es una estela donde Ahmose glorifica a su madre como la gran unificadora del país, como quien un poco dirigió y unió al ejército y la que cuidó y gobernó el país, pues probablemente mientras él era un niño, con lo cual su hijo glorifica a su abuela, glorifica a su madre como la gran unificadora del país. Un dato curioso, en cuanto a los restos que se han podido encontrar de Ajotep, estaría el maravilloso ajuar que se le atribuye a ella encontrado en Rauel Naga. Luego tendríamos, como hemos dicho antes, en el famoso escondrijo de Deir el-Bahari, el DB320, pues ahí aparece un ataúd, que es este que está aquí, que está en el Museo del Cairo, precioso ataúd con ese pan de oro, a mí me encanta. Y este se le atribuye a Ajotep, ya que pone a Ajotep madre del rey. Lo que pasa es que luego, en Drabu el Naga, se cree que probablemente su tumba fuese esa, estaría ahí, está muy cerca de Drabu el Naga, se encuentra esta tumba con un ajuar, bueno, con un arsenal impresionante que se le atribuye también a Ajotep, que son las famosas moscas de oro. ¿Veis? Que son como estas, pero mucho más grandes, obviamente. Y bueno, un hacha ceremonial, dagas, más hachas, bueno, como un arsenal bélico alucinante, joyas, brazaletes, que luego también ahí aparece, que es una duda, otro ataúd con otra tal Ajotep, pero no madre del rey, pero sí esposa del rey. Entonces, no se sabe si realmente se tratarían de la misma Ajotep o se trata de dos Ajotep diferentes, que no se sabría muy bien la relación, pero que probablemente esa otra Ajotep probablemente sería también de la familia, obviamente, ya no solo por el nombre y la época, sino por el arsenal. Pero bueno, esas joyas realmente se le atribuyen lo que pensamos a Ajotep, a la gran madre de Ahmose, puesto que es reverenciada por su hijo como esa gran unificadora y que reúne al ejército como esa Ajotep. Quizás esa otra Ajotep también forme parte de la familia, a lo mejor sea esposa de Kamose, no lo sabemos, o a lo mejor estaba junto a Ahmose madre. Bueno, es un poco una incógnita, no está del todo claro, pero lo que está claro es que Ahmose es la madre del rey, pues por lo que parece sí que sería ese ataúd, puesto al estar además en Deir el-Bahari, ahí estaban reyes y reinas importantes, y luego este ajuar pues se le atribuye a ella, además muchos llevan el sello precisamente de su hijo, del rey Ahmose, también alguno de Kamose. Bueno, es un arsenal fantástico, maravilloso. Si bien es cierto que aquí en esta época todas estas hachas y elementos bélicos se atribuyen también a las mujeres. Y luego vamos a ver cómo con su hija Ahmose Nefertari, en esa estela de la donación, bueno, lo hablaremos ahora, también se le donan muchísimas hachas, entre otras cosas. Bien, pues por ejemplo este magnífico collar, que para mí es pues uno de mis elementos favoritos, que son 3 moscas gigantes, muy grandes de oro. La mosca, como ya hemos dicho en algún otro vídeo, entre otros usos, también podría ser un uso funerario, están consideradas como condecoraciones militares en el antiguo Egipto, que se daban al valor, son las moscas del valor, que se le daba pues, a los soldados más valientes que habían hecho sus mayores proezas. Entonces esta condecoración militar al valor, que es uno de los usos que se le da a la mosca y que probablemente ese es el significado si ese collar se le dio a la reina madre Ajotep,
probablemente esa condecoración le dio su hijo, al igual que esa estela maravillosa y todos los reconocimientos que hace a su madre, también a su abuela y a todas esas matriarcas. De hecho, está considerado esta familia ahmosida del final de la 17ª dinastía, pues como un gran matriarcado. Es como un caso también bastante peculiar dentro de la historia del Antiguo Egipto, porque sí que ha habido reinas muy importantes, incluso reinas faraón, o sea, Neferu, incluso Meritneith, que supone pues una estructura, digamos, matriarcal, como parece en este final de la 17ª dinastía, que da inicio a este reino nuevo y que marca esta sangre tan poderosa durante incluso la 18ª dinastía, pues lo vemos aquí, con estas mujeres. Bien, pues estas moscas de oro del valor maravillosas que están en el Museo de Luxor, os dejaré por aquí alguna foto o un vídeo de cuando yo estuve, que es impresionante, que además estaban junto a la momia de Ahmose, de su hijo, de este primer faraón. Pues son alucinantes, son de una belleza extraordinaria y además es emocionante verlas. Esta condecoración al valor, pues ¿por qué es la mosca? Pues ha habido varias interpretaciones. Una, pues que a lo mejor las moscas solían revolotear en la sangre, en la batalla. Otra también es que la mosca es como que no se rinde, que es muy pesada, que igual tú la das, la pegas, pero aunque la pegues la mosca sigue ahí, sigue ahí. Entonces hay varias interpretaciones de por qué se consideraba a la mosca este elemento, digamos, como al valor. Y Ahmose, este hijo de Ajotep, se convierte en el primer faraón. De igual importancia es su hija, es Ahmose Nefertari o Ahmes Nefertari, que se casa con Ahmose. Esta, ya hemos hablado en otros vídeos, se convierte en una de las mujeres más importantísimas que está en la historia del Antiguo Egipto, tan importante que se la llega a divinizar, se convierte en una diosa, en la diosa Ahmes Nefertari, que normalmente se la pinta con la cara negra, probablemente en referencia a ese limo negro fértil del Nilo, ese Kemet que da nombre al país, ¿no? Y bueno, es Ahmes Nefertari, esta hija de Ajotep, que es junto con su hermano Ahmose, Ahmose sería el faraón y ella la gran esposa real, pues se convierte, tiene una importancia, vamos, alucinante, como hemos dicho, se la llega a divinizar a su muerte, se convierte en patrona de Deir el Medina, el poblado de los artesanos, junto con su hijo Amenhotep I, les divinizan, y es adorada durante muchísimos años, más o menos hasta el tercer periodo intermedio, la época de Jericor, se la diviniza, aparecen un montón de tumbas, en exvotos, se convierte en una diosa, en la sangre de Ahmose Nefertari se convierte en la sangre por excelencia, o sea, esa sangre es la que mandaba de ese matriarcado y por ende la de su madre Ajotep y la de su abuela Tetiseri. Ahmose Nefertari, como hemos dicho, llega incluso a le dan el título de segundo profeta de Amón, algo inusitado en una mujer, pero ella rechaza ese título a cambio de una importantísima indemnización, podríamos decir, que lo vemos en la estela de la dotación, donde se la dan, numerosos bienes, tierras, oro, plata, vestidos, 67, como decíamos, más o menos hachas de guerra. Bueno, es una dotación inmensa que se le da y sobre todo lo cambia por un título importantísimo, que es un título que probablemente viene de más antiguo, quizás del reino antiguo, pero que lo vemos en ella, quizás también su madre lo ejercería, pero ya en Ahmose Nefertari lo vemos en este reino nuevo que lo empieza a ejercer oficialmente, que sería el título de la esposa del dios. La esposa del dios, que es como la máxima autoridad religiosa junto al faraón. Era un título importantísimo que lo van a estontar muchísimas mujeres poderosas, comenzando aquí con estas mujeres ahmosidas y con Ahmes Nefertari, que vemos que lo ejerce, es esposa del dios y es gran esposa real y es esposa del dios. Con este sistro, que por eso lo saco, una de las funciones que tenía la esposa del dios, que es un poco si el dios, que como hemos dicho el dios principal era Amón, aquí en Tebas, en el Reino Nuevo, pues ella sería un poco como Mut, ¿no? Como la diosa Mut, que es la esposa del dios. Y una de sus funciones, de hecho también se la nombraba como mano del dios, era pues probablemente las ceremonias íntimas, privadas, ese acceso a ese Santa Sanctorum que tendrían, pues aparte el faraón, solo ella y algún sumo sacerdote, pues ella tenía la función de despertar al dios y un poco también de estimularlo, a ver si me entendéis, es decir, mano del dios tenía que ver con una estimulación hacia el dios para como despertarlo, ¿no? Entonces, la esposa del dios, que era la mano del dios, con este sistro lo estimulaba, que también
pues el sistro tiene un poco una función también un poco erótica, pues será esta función de estimular y despertar a la divinidad, al dios Amón, el oculto, el dios principal de Tebas. Pues aquí tenemos a Ahmose-Nefertari ejerciendo de esposa del dios, este importantísimo título, y podría tener también que ver con esa fertilidad, ¿no? Como hemos dicho, Ahmes-Nefertari, esta mujer hija de Ajotep, de esta familia ahmosida que se la diviniza, que viene de esta familia, de estas mujeres tan poderosas que marcan este inicio del reino nuevo egipcio, pues como hemos dicho, luego aparece divinizada, incluso en época ramésida hay un pico de adoración hacia ella en muchas tumbas, exvotos, bueno, se la adora. Se cree que incluso en Drabuelnaga tenía una especie de templo funerario, quizás incluso se la pasaba en procesión, quizás una estatua de ella, quizás pintada con betún, como hemos dicho, se la pintaba con ese color negro, probablemente en referencia a ese limo, a esa tierra fértil del Nilo, como representando esa fertilidad tan importante para los antiguos egipcios. Incluso hay en una tumba particular de un tal Nefer, es muy bonito porque en su biografía en la estela nos narra cómo su padre, en época de Tutmosis I, que sería nieto de Ahmes-Nefertari, nos cuenta cómo un poco consolaron al rey porque estaba desolado. Decían que su Ka se veía apagado por la partida de Ahmes-Nefertari, de la gran reina Ahmes-Nefertari, que sería su abuela, ¿no? Estarían desolados. Vamos, eran como, se entiende, estas mujeres el pilar de toda esta dinastía, son como las fundadoras del imperio. En las joyas de Ajotep, este maravilloso ajuar funerario, con las moscas, etc., solo salió una vez, que fue una exposición que hubo en París, la exposición universal, sobre el 1867. Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, como que se encapricha de estas joyas, de este collar, de este ajuar de Ajotep y se lo quiere quedar. Y lo pide y, bueno, como sabéis, antiguamente pues había muchos acuerdos para las relaciones pues políticas internacionales. Egipto regalaba muchas veces cosas, como por ejemplo el famoso obelisco de Luxor que está en la Plaza de la Concordia de París y que a cambio le dieron un reloj que nunca funcionó, que está la mezquita de Mohamed Ali, que supongo que la habréis visto, si vais pues lo veréis. Pues entonces es como que se lo pide al virrey, y ya pensaba que se le iban a dar, y como que al principio parece ser que se le iban a regalar, pero según cuenta un poco también la leyenda, pues Agus Mariet intercede o como que las esconde para que eso no ocurra y se las lleva otra vez a Egipto para que estén a buen resguardo, porque evidentemente sabía de la importancia de este collar, de este ajuar funerario que le atribuimos a Ajotep, que es alucinante, para mí uno de mis favoritos, que si vais a Luxor no os lo perdáis en el Museo de Luxor, el maravilloso collar de las moscas del valor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. De esta familia que es, si bien una de las más importantes familias, en uno de los periodos más importantes de la historia del Antiguo Egipto, también de mis favoritas o de las que más me llegan al corazón. Quizás por ese arquetipo de esa madre luchadora y de todo lo que representa, pues es esta familia ahmosida del Antiguo Egipto, esta fundadora del Reino Nuevo, del Imperio. Así que me despido hasta un próximo vídeo, que será muy pronto. Nos vemos con más historias apasionantes del Antiguo Egipto. Un beso fuerte, nos vemos.